Los dejo con el estudio del Notemos día de ahora hoy. el primer versículo Amén. del capítulo 2 de esta segunda epístola a los Corintios. Dice: Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea que Pablo está diciendo que él hubiera ido, pero que él no lo hacía porque estaba un poco desilusionado con ellos, y que hubiera sido algo triste, y que hubiera habido lágrimas en sus ojos. Y en el versículo 2 dice: Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Podemos apreciar aquí que Pablo no quería ir a ellos en su tristeza y con lágrimas en sus ojos. Él los habría hecho llorar. ¿Y quién alegraría entonces a Pablo? Ellos hubieran llorado con él, y eso no hubiera sido muy bueno. Ahora el versículo 3 dice: Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo decía que él quería estar gozoso con ellos y quería haber recibido un mensaje de ellos que dijera que ellos ya habían arreglado sus cosas. Lo habían hecho. Veamos lo que dice ahora el versículo 4. Porque de la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hay muchas personas que se desagradan con el predicador cuando él presenta un mensaje que es un poco severo. Un mensaje así siempre aplasta un poco a la congregación. Ellos piensan que quizá él no debería hacer eso. Pero quisiéramos decir aquí que él no es un pastor fiel si no lo hace. Porque se nos dice que debemos predicar la palabra. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en su segunda epístola al joven Timoteo le dice en el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y toda persona que como un ministro de la palabra se presenta en el púlpito tiene una responsabilidad tremenda de exhortar, de redarguir, pero muchos de los santos no quieren oír eso porque no les agrada. Y Pablo dice aquí que él no lo hizo porque estaba enojado con ellos, sino porque en realidad los amaba mucho. Amigo oyente, un pastor fiel muestra su amor predicando la palabra de Dios y en una manera en que no siempre está complaciendo a la congregación. Ahora en los versículos 5 hasta el 7 dice el apóstol Pablo: Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Debemos recordar aquí a qué se está refiriendo Pablo. Es algo que él había mencionado en su primera epístola. Pablo los había amonestado porque ellos estaban permitiendo inmoralidades en su iglesia. En realidad, había incesto en la congregación y ellos estaban cerrando sus ojos en cuanto a este pecado y estaban por otro lado comentando de que podían hablar en lenguas. Y Pablo les dice que deben arreglar ese asunto. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Parece que sí se arregló todo. Leamos los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego él continúa diciendo en el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nos preguntamos si nosotros somos ignorantes de sus maquinaciones hoy. En su primera epístola, Pablo les dijo que no debían tolerar el mal, que lo debían echar de allí. Y ahora en esta segunda carta, Pablo dice que el hombre se ha arrepentido, que esta persona había reconocido su pecado y que ellos debían perdonarle ahora. A veces, el diablo logra que nosotros cerremos nuestros ojos a la inmoralidad. Y nos gustaría tener tiempo para decirle a usted cómo ocurre eso hoy. Hay algunas iglesias que cierran sus ojos a la inmoralidad y haciendo eso dañan la causa de Cristo. Pero si una persona comete un pecado y se arrepiente apartándose de su pecado, entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Debe sencillamente perdonarle. Y lo contrario a eso es que hay muchas personas que son fundamentalistas, demasiado fuertes en un sentido, y no quieren perdonar nada ni a nadie. Amigo oyente, eso también puede ser obra del diablo, como lo es el cerrar nuestros ojos a la inmoralidad. Allí es donde Satanás logra su ganancia sobre muchos creyentes en estos días,
porque no saben perdonar. Hay muchas cosas que en algunas iglesias no se mencionan en el día de hoy. Una de ellas es que la gente no pide ser perdonada o decir que se han equivocado, y otra es que hay muchas personas que no perdonan a los demás. Tienen un espíritu que no perdona, y eso es lo importante que debemos notar. Bien, pasemos ahora a los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo dice que cuando estaba predicando el Evangelio, estaba entristecido en su corazón porque Tito no le había traído ningún mensaje relacionado con la gente de Corinto. De aquí en adelante, veremos algo que es maravilloso, ya que está relacionado con el Evangelio del Señor Jesús y la palabra de Dios en el día de hoy. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha acabado. Continuaremos este estudio, Dios mediante, en el próximo programa. Mientras tanto, que las bendiciones del Señor sean su más preciado tesoro, es nuestra ferviente oración. En nuestro estudio de la segunda epístola a los Corintios, en el día de hoy regresamos al capítulo 2, y comenzaremos más adelante con el versículo 12. En nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo 11 y estábamos considerando el tema que Pablo está tratando en este capítulo, y es el maravilloso tema del consuelo. Ahora vimos en el primer capítulo de esta segunda epístola a los Corintios el consuelo de Dios para los planes de la vida. Luego vimos la consolación de Dios en este segundo capítulo al restaurar a un creyente que había pecado. Cuando este hombre de Dios, porque eso era él, estaba cometiendo un grave pecado de inmoralidad, incesto, algo que aún los paganos no se atrevían a cometer, y como resultado de ello, la iglesia estaba cerrando sus ojos al pecado y lo estaba ignorando. Pablo entonces les dijo que eso no se debía hacer, y les dijo que debían hacer algo en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Y ellos lo hicieron. Y la acción de ellos fue excomunicar a la persona que había pecado, y eso era lo que debían haber hecho. Pero esta persona, este hombre, vio el pecado que había cometido y lo confesó, y se sintió muy culpable. Pablo ahora está diciendo que ahora ellos debían recibirle nuevamente. Usted puede apreciar, amigo oyente, que si Satanás no nos puede empujar por un lado, entonces nos empuja por el otro. Una forma es la de cerrar nuestros ojos a la inmoralidad, y la otra es cuando una persona confiesa su pecado y se aparta de él, es la de ser duros y no volver a aceptarla. Pero Pablo dice, un momento, este hombre ha confesado su pecado. Y entonces les explica lo que sucederá con él si no lo perdonan. Él les dice que esa persona será consumida de demasiada tristeza si no lo reciben. Se sentirá abrumado no solo por su pecado, sino porque ustedes no lo quieren recibir. Así que deben estrechar, dice Pablo, su mano hacia él y darle un abrazo recibiéndole. Allá en su epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice Pablo, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». ¿Por qué? Lo que él hizo, usted también lo puede hacer. ¿Se fija? Así que este hombre debe ser ahora restaurado a la comunión con los creyentes. Esto es parte del ministerio. ¿No es algo maravilloso lo que tenemos aquí, amigo oyente? Luego, en el versículo 12 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo, «Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor». Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Él se quedó en ese lugar y predicó el Evangelio porque esa era la voluntad de Dios para él. Usted puede ver, amigo oyente, que Pablo, en lugar de andar cambiando de un lugar para otro, era muy fiel. Él era fiel a Dios, y cuando él era fiel a Dios, entonces la puerta se abrió para él en Troas, la ciudad de Troya, y se quedó allí y predicó el Evangelio a esa gente. Pero luego él dice aquí en el versículo 13, «No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia». Pablo dice, «Aun cuando yo estaba predicando el Evangelio, me sentía entristecido en mi corazón porque Tito no me había traído ningún mensaje relacionado con la gente de Corinto». Pablo pues les está explicando de una manera clara el asunto de que cuando él fue para Troas, lo hizo en la voluntad de Dios, y que no los fue a ver a ellos porque estaba esperando que llegara Tito, y éste no llegó. Luego él fue hacia Filipos y Macedonia. Entonces Tito llegó y le trajo el informe de lo que ocurría en Corinto,
y que ellos habían tratado con este problema y que esa persona se había arrepentido y se había apartado del pecado. Esa fue la forma correcta de cómo debe ser tratado este asunto. Llegamos ahora a lo que algunos han llamado el poder del ministerio. Usted puede llamarlo como quiera, amigo oyente, pero creemos que es parte de lo más grandioso del ministerio. Y es un gozo el día de hoy poder predicar esta clase de evangelio y la clase de la palabra de Dios que podemos dar. Escuche lo que dice aquí porque el tema que estamos tratando es grandioso y glorioso. En el versículo 14 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios, dice el apóstol Pablo: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». El cuadro que aquí se nos presenta es realmente dramático y también es grandioso. Pablo está diciendo que la predicación del Evangelio es como una entrada triunfal. ¿Y cuán grande es esto? El cuadro nos lleva hacia Roma. Cuando uno de los emperadores romanos o alguno de sus grandes generales salía a la guerra más allá de sus fronteras, probablemente a algún país de Europa, o quizá a alguna nación en el lejano Oriente o en África, principalmente en el norte de África, por lo general obtenían una victoria tras otra, porque la mayoría de los emperadores y sus generales lograban obtener la victoria. Entonces, al regresar a su país, tenían una entrada triunfal en Roma. Se dice que a veces la entrada triunfal comenzaba en horas de la mañana y continuaba hasta entrada la noche. Y en otras ocasiones comenzaba en horas de la tarde para durar durante toda la noche. Usted podía ver al emperador romano trayendo las cosas que había obtenido en la guerra, su botín y los prisioneros que habían sido tomados en la batalla. Al comienzo de la columna se encontraban los prisioneros que serían liberados. Habían sido capturados, pero serían librados porque iban a ser ciudadanos romanos. Luego, en la parte posterior de la columna, se encontraban aquellos que serían ajusticiados. Ese es el cuadro que Pablo presenta en este versículo. Pero tenemos algo más aquí. En estas entradas triunfales, los romanos siempre quemaban incienso. Ellos quemaban incienso para sus dioses, a quienes ellos daban crédito por la victoria obtenida. Uno podía ver que a través de toda esa marcha triunfal se quemaba el incienso. A veces en tanta cantidad que formaban nubes que podían hasta ocultar el desfile que pasaba ante los ojos de los espectadores. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es algo maravilloso. Dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Uno no puede perder cuando está ligado a Cristo Jesús. Y luego dice: «Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Aquí entonces se habla del incienso que era quemado, ¿ve usted? De esa suave aroma que se podía detectar. En todo lugar yo triunfo, dice Pablo. Pero un momento, Pablo. Sabemos que ha tenido un éxito maravilloso en Éfeso, pero no le fue muy bien en Atenas. ¿Usted piensa que ha triunfado en ambos lugares? Y Pablo entonces nos responde: «Claro que sí. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». ¿Cómo es posible entonces hablar de triunfo cuando no hubo muchos, quizá ninguno, que se hubieran vuelto a Cristo? ¿Está teniendo victoria allí? Y Pablo dice: «Por supuesto que sí». Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 15 de este capítulo 2 de su segunda epístola a los Corintios. «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan». ¿Me quiere decir que nosotros somos un grato olor? Por supuesto que sí. La entrada triunfal llevaba gente al frente que iban a ser liberados. Luego, en la parte posterior, iban los que serían ejecutados. Todo esto forma la entrada triunfal. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, escuche una vez más lo que dijo Pablo aquí en el versículo 15. «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden». Los que se pierden, es decir, los que serán juzgados, forman parte también de la entrada triunfal. Luego en el versículo 16 continúa: «A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida». Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Él está diciendo entonces: «Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?». Él no lo dice aquí, sino que se siente abrumado por ello. El privilegio más grande en el mundo, amigo creyente que nos escucha, es el de predicar la palabra de Dios. No hay nada que pueda superar eso. No vamos a tratar de llegar a ser elegidos presidentes de ninguna nación. No quisiéramos serlo. Parecería que algo anda mal con las personas que quieren llegar a ser presidente en estos días, con todos los problemas que existen, algunos de ellos imposibles de resolver.
Pero lo que sí podemos decir es que en el día de hoy es glorioso poder predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque siempre nos trae triunfo. Uno puede apreciar que muchas veces hay personas que llegan al conocimiento del Señor Jesucristo en los estudios bíblicos que se lleva a cabo durante los días de semana, y mucho más que durante los días domingo, cuando uno está teniendo una reunión evangelística. Y cuando esto ocurre, cuando vemos a personas que llegan al conocimiento de Cristo por medio de un estudio bíblico, sin que se haga ninguna invitación, notamos entonces que es la obra del Espíritu de Dios obrando en ese lugar. Ahora supongamos que usted está predicando el Evangelio y multitudes aceptan a Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Usted puede ver el triunfo allí. Hay un grato olor de vida en aquellos que son salvos. Pero un momento. ¿Qué me puede decir de la multitud que no se interesa por la salvación? Para esa clase de gente entonces somos olor de muerte para muerte. Ellos han oído el Evangelio, y eso es lo que hemos dicho a menudo. Si usted ha escuchado el Evangelio en este día y lo ha rechazado y sale de la iglesia sin aceptar a Cristo como su Salvador, posiblemente yo, como predicador, sea su peor enemigo. No he sido su amigo hoy porque ahora usted no puede ir a la presencia de Dios y decir que nunca ha escuchado el Evangelio. Usted lo ha escuchado y lo ha rechazado. Ahora es su responsabilidad y usted está en la marcha triunfal porque, amigo oyente, allí se encuentran algunos que son salvos y también otros que están perdidos. Algunos serán liberados y otros serán condenados. Están todos en esta misma marcha. Es maravilloso poder predicar la palabra de Dios hoy. Si usted está escuchando en este momento y no es salvo, y me doy cuenta que hay muchos que escuchan estas transmisiones que no son salvos, entonces, permítame decirle, amigo oyente, que yo no soy su amigo. Lo siento mucho, pero en realidad soy su enemigo porque usted nunca podrá entrar en la presencia de Cristo, repito, y decirle que nunca ha escuchado el Evangelio. Pero usted está formando ahora parte de esta marcha triunfal. Usted no será librado porque será ejecutado, será juzgado. Y a pesar de ello, usted no puede evitar estar en la marcha triunfal de Jesucristo porque Él triunfará finalmente. Permítame decirle cómo lo hace el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él también dijo a los filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Usted, amigo oyente, tendrá que doblar su rodilla ante Él. Él será o bien su Salvador, o bien será su juez. Ese es un pasaje de la Biblia muy glorioso, amigo oyente, y no nos sorprende entonces que Pablo diga, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y estamos de acuerdo con él. ¿Quién es suficiente para hacer estas cosas? Notemos pues lo que dice aquí en el versículo 16, una vez más. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el día de hoy se está elevando el incienso. Se está difundiendo la voz de que nosotros somos olor grato de vida y que también somos olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Permítanos decirle, amigo oyente, que el incienso se está elevando, y estamos haciendo esto con sinceridad. Nosotros no estamos corrompiendo la palabra de Dios, la estamos presentando tal cual es, como la vemos por el Espíritu de Dios. Y la respuesta a esta pregunta de ¿quién es suficiente? Pues yo no lo soy, amigo oyente. Los que parecen suficientes son aquellos que hacen de la palabra de Dios una mercancía. Pero nosotros lo hacemos con sinceridad y ante Dios estamos hablando en Cristo. Este es el plan completo del ministerio cristiano. No es una palabra de Dios alterada, corrompida. No es hacer de ella una mercadería, sino presentarla con sinceridad.